Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas y todos. Mientras se va poniendo la presentación, bueno, nada, primeras palabras breves de agradecimiento al Instituto Interamericano. Para mí siempre es un honor venir a esta casa, participar en la 37ª edición del curso interdisciplinario. Insisto, es un honor y sobre todo estar acompañado a la Andrés en el día de hoy lo es aún más. Entonces, yo también me voy a permitir el lujo de caminar a lo largo del escenario. A ver si funciona perfectamente. Muy bien. Creo que es muy interesante pues, la exposición que ha hecho Andrés, sobre todo desde una base, la conceptualización teórica que se hace de la interseccionalidad, porque justo ahora lo que vamos a hablar es de la parte estrictamente jurídica, de cómo esto, todo lo que ha hablado Andrés en el día de hoy, sí se ve ya impactado en lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero antes de ello, sí, yo creo que siempre es necesario volver un poquito a los conceptos, hacer una introducción de los conceptos, de cómo es el camino en el marco internacional, para después volver y hablar del impacto y evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y hacer un análisis sobre todo de la interseccionalidad en dos puntos. Primero, en cómo analiza la Corte de la interseccionalidad, pero segundo, y creo que lo que más importante es lo que nos interesa a todos, cuáles son las reparaciones que dicta la Corte. ¿De qué nos sirve una sentencia de la Corte Interamericana que declare ciertas violaciones si después no tiene un impacto práctico en las víctimas y de manera estructural en el país, en el Estado al que va dirigida esa medida? Y bueno, yo siempre suelo acabar la exposición. ¿Dónde está la luz de esto? ¿Hasta aquí? Ah, vale. Con un manténgase informado, porque a veces la jurisprudencia, la información que trae la Corte Interamericana puede parecer dispersa, la verdad que no lo es tanto. Entonces, si uno sabe los ciertos truquitos que hay a la hora de encontrar la jurisprudencia de la Corte, yo creo que les viene muy bien a la hora de ustedes después intentar implementarla en sus países. Bien, en cuanto a la introducción, a mí siempre cuando hablamos de interseccionalidad, primero tenemos que hablar del principio de igualdad y no discriminación. Entonces yo creo que no lo pueden leer del todo, pero yo se los leo en alto a ver si les suena dónde puede estar ubicada esta frase que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como, ¿sí? Ya saben, bien, artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después nos vamos, ya no sé, al artículo 1 de la Convención Americana. ¿Vale? Ya estamos en 1968, los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre ejercicio sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, y lo interesante aquí es que dice o cualquier otra condición social. Ya en esos años, llegados principios de los años 70, ya se estaba creando una fórmula jurídica para añadir otro tipo de discriminaciones que no estaban incluidas en ese momento. ¿Por qué empezamos siempre por aquí? Porque es el artículo 1. De la Declaración Universal, es el artículo 1 de la Convención Americana. ¿Qué nos quieren decir ya los legisladores en su momento con esto? Que esto es un principio transversal a todo el tratado. La obligación que tienen los estados, al menos en el sistema interamericano, de respetar y garantizar los derechos recogidos en la Convención, tiene que ser siempre sin discriminación alguna. Y ustedes, si se leen las sentencias de la Corte Interamericana, muchas de las veces, la mayoría de las veces cuando declaramos una violación de algún artículo, siempre lo declaramos en relación con el artículo 1.1, en aquellos casos en los que se produce una discriminación, ¿vale? Entonces es un principio que impregna todo lo que es el catálogo de derechos que tiene la Convención. Y unido a ello, hay varias como frases importantes o varios estándares de la Corte Interamericana que son importantes en este sentido. Y el primero de ellos, como ya he dicho, que es el principio de igualdad y no discriminación como principio transversal. ¿Y por qué es esto? Nos lo explica la Corte en una opinión consultiva que solicitó Costa Rica, que se emite en el año 84, sobre la propuesta de modificación a la Constitución Política. Es interesante porque lo que nos pregunta Costa Rica en su momento, ellos proponen que el hombre costarricense, cuando se casa con una mujer extranjera,
¿vale? Le puede otorgar la nacionalidad. Pero ¿qué pasaba con la mujer costarricense que se casaba con un hombre extranjero? No se la podía otorgar. Entonces Costa Rica nos pregunta, oye, ¿esto es conforme con la Convención Americana? Obviamente decimos no, discriminación. ¿Vale? Pero bueno, eso es un caso aparte, lo que ya se empieza a hablar de igualdad ahí, y lo que dice es que la igualdad está intrínsecamente unida al género humano y es indispensable con el concepto de dignidad humana. No puede haber dignidad humana si no hay trato igual y no hay discriminación. Y después otro avance importante, sobre todo bueno, quizá es una cuestión doctrinal e internacionalista, pero sí tiene un efecto muy importante en el derecho internacional público, que es que digamos que el principio de igualdad y no discriminación es un principio de jus cogens. Muchos de ustedes saben lo que significa eso, jus cogens o jus cogens, es que es un principio que no admite regla en contrario. Y eso es algo que no puede haber ni legislación, ni política pública, ni reglamento, ni convención, ni tratado que pueda ir en contra del principio de igualdad y no discriminación. Es como el principio de no estar sujeto a la tortura. Ya nadie duda, es un principio de jus cogens que nadie, ningún Estado puede legislar en el sentido de permitir la tortura. ¿Vale? Bueno, entonces uno de los últimos casos en los que la Corte lo ha dicho es un caso de 2018, el caso VPC contra Nicaragua, que si nos queda tiempo también hablaremos de él, porque sí habla de discriminación y habla también quizás de un análisis interseccional, pero quizás no tanto como los casos que estoy trayendo hoy, pero si no da tiempo lo podemos retomar. Entonces, una breve introducción, porque yo creo que Andrés ya lo ha dejado muy claro, lo ha explicado de manera además muy profunda, pero solo para recordar, efectivamente, ya el concepto de interseccionalidad ya se venía manejando desde mucho antes, siglo XIX, incluso Sojourner Truth, en la primera convención de derechos contra la mujer en 1851, si no recuerdo mal, hay una convención de derechos en favor de los derechos de la mujer, la sufragista, y ella es una mujer negra, la única mujer negra que asista a la convención y suelta un discurso que contiene la frase famosa que dice "Ain't I a woman?", ¿acaso no soy una mujer? ¿Por qué? Porque los estándares de la sufragista en ese momento, como bien Andrés ha señalado, eran estándares de mujer blanca de la burguesía, que no se correspondían con los estándares de la mujer negra. Tenían unas realidades totalmente diferentes y se las estaba completamente invisibilizando. Entonces ya desde ahí empieza, bueno, desde ahí probablemente es uno, no es que sea desde ahí, sino uno de los quizá ejemplos que más trascendencia ha tenido, pero pues se sigue evolucionando y es cuando llega Kimberlé Crenshaw, que es la que le da la formulación teórica. Quizá ustedes ya se han leído, probablemente, si no yo lo recomiendo, el libro de Women, Race and Class de Angela Davis. Es un poquito anterior a la conceptualización que hace Kimberlé Crenshaw, pero a mí me parece un libro muy claro en el que ya se empieza a hablar de interseccionalidad de una forma, bueno, es un excelente libro que yo recomiendo. Bueno, entonces Kimberlé Crenshaw, como mujer afroamericana, se empieza a cuestionar efectivamente el tratamiento único, la visión única que se le está dando a la discriminación por ser mujer. Y no hay ninguna interseccionalidad entre la raza y el género. Y entonces ella empieza a cuestionar pues cómo las mujeres negras tienen sus vulnerabilidades son multifacéticas y no se están analizando. Y en el momento en el que no se analizan, no se proponen soluciones que abarcan a todo tipo de mujeres. Y esa intersección entre raza y género la tenemos también en otro tipo de situaciones de vulnerabilidad o situaciones de opresión, que son, como bien indicó Andrés, el círculo que vimos, son muchísimos los tipos de opresiones que hay y la intersección que hay entre ellas. Bueno, yo aquí tengo un círculo mucho más pequeño, pero no se limita a ese, por supuesto, pero nos permite definir lo que es la interseccionalidad, al menos desde nuestro punto de vista, que es el de la Corte Interamericana, el punto de vista jurídico, que es un instrumento jurídico y político, que lo que nos permite la interseccionalidad es como la perspectiva de género también, por ponerlo de manera análoga, nos permite identificar unos problemas, conceptualizarlos, porque si tú no le pones conceptos, si tú lo nombras, lo que no se nombra no se ve. Entonces lo conceptualizas y después propones unas soluciones para que estas personas que están en situación de vulnerabilidad dejen de estarlo y así cumplamos con este principio transversal de igualdad y no discriminación al que estamos obligados a
cumplir y hacer cumplir. Entonces, ya hecha esta primera introducción de la interseccionalidad, vamos a los instrumentos internacionales. Por un lado, uno analiza efectivamente cuando nos empezamos a dar cuenta de que había muchísimos más tipos de opresiones, lo que empezó a hacer la comunidad internacional es sacar convenciones. Entonces saca una convención, discriminación racial. Pues saca otra, violencia contra la mujer o discriminación, la CIDAW, discriminación contra la mujer. Personas mayores, personas con disability, con discapacidad. Entonces, todo eran compartimentos estancos. Era ese enfoque que hablaba Andrés del análisis unidimensional, que era lo que reflejaba el pensamiento anterior y que es lo que ya estamos intentando superar. Y una de las formas de superarlo se ve claramente en la Convención de Belém do Pará. Como saben, es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que en su artículo 9 ya nos está diciendo que los estados partes nos está diciendo cómo se tienen que interpretar las situaciones de vulnerabilidad y cómo se tiene que interpretar esta convención que está destinada a luchar contra la violencia contra la mujer, ¿ok? Pero aparte de luchar contra la violencia contra la mujer, se tiene que tener en cuenta que en esta lucha se tiene que hacer un análisis interseccional. Y para ello los estados tienen que tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres en razón de, entre otras, raza, condición étnica, migración, refugiada, desplazada. Igualmente habla de embarazada, persona con discapacidad, menor de edad, anciana, situación socioeconómica desfavorable, conflicto armado o privación de libertad. Aquí ya, ahora pensando, haciéndome repensar lo que estaba diciendo Andrés al principio de su intervención, ya sí le veo quizá un fallo que a mi juicio un fallo que en el año 95 quizá no se veía con tanta claridad, pero no se incluyó la discriminación por orientación sexual o por identidad de género, por ejemplo. Entonces, bueno, aún así sigue siendo un avance en comparación con otros tratados internacionales porque sí que añade ese enfoque. Entonces ya nos metemos de lleno en la jurisprudencia de la Corte. Es cierto que la interseccionalidad es un concepto relativamente nuevo. Sí empieza con González Yuy, que es el que hablaremos de ese caso, un caso contra Ecuador del año 2015. No ha pasado tanto tiempo todavía, pero desde antes ya la Corte empieza a hacer un análisis interseccional sin llamarlo interseccional. Entonces veremos un caso contra Perú, el caso del penal Miguel Castro Castro, un caso contra México, aunque hay varios, de Rosendo Cantú contra México, de 2010. Hablaremos del caso de González Yuy. Ahí, si se fijan, el signo de exclamación es precisamente para indicar que es la primera vez que la Corte le pone nombre, lo conceptualiza como análisis de interseccionalidad. El caso IV contra Bolivia y después el impacto que tiene en las reparaciones que hace la Corte, que como ustedes saben, las reparaciones de la Corte es la joya de la corona del sistema interamericano. Uno lo que puede comparar con el sistema europeo de derechos humanos, no tiene nada que ver. Uno se ve la sentencia del Tribunal Europeo, puramente es compensación. Sí que vía política se hacen cambios estructurales a veces, pero lo que tiene esta Corte es la vanguardia de lo que es los cambios estructurales que pueden crearse a nivel internacional y que después impactan a nivel nacional. Entonces, el caso del penal Miguel Castro Castro contra Perú, solo por encima un poco los hechos del caso, es un caso que sucede en una prisión en el que lo que se va a proceder es a un traslado de presas. ¿Okay? En teoría, lo único que se quería hacer era un traslado de presas condenadas por participar en el grupo Sendero Luminoso. Y la versión oficial es que había que hacer un traslado. Bueno, lo que pasa aquí es que el ejército, los agentes del Estado entran a la fuerza, entran con un uso excesivo de la fuerza, rompen paredes, tiran bombas, muchos prisioneros mueren, ¿vale? Se somete a un grupo de mujeres incluso a actos de violencia sexual, a una incluso se la somete a un acto de violación sexual, y bueno, la Corte efectivamente declara una serie de violaciones. Además, la Corte dice que el traslado de presas en ese momento era una mera excusa para proceder a una especie de limpieza social dentro de la cárcel. Bien, eso, los hechos del caso. Ahora, lo que nos interesa aquí del alcance interseccional que hace la Corte
que no lo nombra como interseccional, pero que efectivamente sí lo es. En la prisión, en el penal Miguel Castro Castro, cuando entra la policía, tenemos a mujeres embarazadas. Tenemos a mujeres embarazadas que para escapar de las balas, para escapar de la violencia que están ejerciendo los agentes del Estado, tienen que arrastrarse sobre personas muertas y intentar escapar. Entonces, lo que nos viene a decir la Corte aquí es que, ojo, el hecho de que esta mujer, aparte de ser mujer, esté enfrentándose a violencia, está embarazada, le crea un sufrimiento aún mayor, le crea un impacto diferente. Y ese impacto también se va a ver con las mujeres cabeza de familia que están en prisión, porque lo que pasa aquí cuando suceden estos hechos es que las mujeres cabeza de familia no se pueden comunicar con su familia. Y ese impacto diferenciado solo lo sufren estas mujeres por ser mujeres y por ser madres. Y la Corte lo visibiliza y también lo incluye en su sentencia. Lo que dice la Corte es que el hecho de ser madres, de ser cabeza de familia y no poder acceder a conectarse con sus, valga la redundancia, familiares, les ocasiona un sufrimiento psicológico adicional. Y en eso la Corte contribuye un poco también a visibilizar una situación que en el pasado quizá no estaba tan visibilizada. En el caso de Rosendo Cantú contra México, bien, muchos de ustedes puede que lo conozcan por el impacto que ha tenido en México. No sé si tenemos compañeras y compañeros de México por aquí. Bien, vale. Rosendo Cantú, Fernández Ortega son dos casos con gran, como digo, gran impacto en México por muchas cosas, sobre todo jurisdicción penal militar, pero que no es el caso ahora. Pero en este caso, el caso de Rosendo Cantú, tanto como el de Rosendo y el de Fernández, ocurre en el estado de Guerrero, en una época en la que estaba altamente militarizada la zona. Y a la señora Cantú lo que sucede es que ella se va al río y unos militares vienen y la someten a un interrogatorio y la violan. Entonces la señora Rosendo junto con su marido acuden a denunciar y pasa lo que pasa en muchos casos, que es que esa denuncia no llega a ningún lado. No pasa nada, se genera un sistema de impunidad en casos de violencia sexual, que además lo único que genera es que esta violencia sexual se perpetúe. Pero lo importante del caso también aquí es que la señora Rosendo Cantú era perteneciente a una comunidad indígena. Entonces, aparte del hecho de ser mujer y de tener unas probabilidades mucho mayores de estar sometida a violencia sexual por el hecho de ser mujer, el hecho de ser una mujer indígena, cuando ella accede a denunciar, el Estado no cuenta con una intérprete o un intérprete para ella poner la denuncia. Es su marido el que le tiene que hacer las traducciones. Entonces, lo que dice la Corte es que aparte del hecho de haber sido violada por el hecho de ser mujer, ¿vale?, se le produce una discriminación aún mayor basada en el idioma y en su etnicidad, lo que implica un menoscabo injustificado, un agravamiento de ese derecho que tenemos todos al acceso a la justicia cuando nos violan nuestros derechos. Y esto ya es en 2010. Y después ya llegamos a 2015, que es el famoso caso de González Yui contra Ecuador, que, como ustedes probablemente saben, González Yui en ese momento era una niña de unos 3 o 4 años que acude a un hospital público para tratarse una enfermedad y le hacen una transfusión de sangre. ¿Qué pasa con esa transfusión de sangre? Que contiene el virus del VIH. Y esa niña, a esa corta edad, ya de un día para otro, se convierte en un paciente con VIH con todas las consecuencias que eso lleva. ¿Y qué consecuencias llevó en este caso en particular? Esta niña con VIH, lo primero que pasa en el colegio es que la expulsan del colegio. Por ejemplo, el rechazo social que tiene el ser portador, que afortunadamente ya lo estamos poco a poco superando, pero bueno, el rechazo social que hoy en día aún hay, todavía en la época de los hechos aún más, por ser portadora del VIH, con ella, con su familia, y la ausencia de justicia que hubo en este caso. Entonces, la Corte ya empieza a hablar de que aquí hay una discriminación, un impacto interseccional del hecho de haberle contagiado con VIH a esta niña. ¿Por qué? En primer lugar, porque primero la niña, la familia venía de una situación de pobreza. Entonces, el hecho ya de estar en una situación de pobreza la hizo acceder a un sistema público de sanidad
que tenía mucha más deficiencia que otros sistemas de sanidad a los que puede acceder gente con más capacidad económica. Entonces las probabilidades de ser contagiada con VIH eran mayores por el hecho de ser pobre. Bien, el hecho de tener VIH y de ser niña también tiene una intersección. ¿Por qué? Porque ya la expulsan del colegio, es niña, tiene que ir al colegio, no puede ir al colegio. Entonces la combinación de niña y VIH producen esos resultados diferenciados en esta persona, que la diferencian de, por ejemplo, un hombre adulto con VIH. Y el otro, el hecho de ser mujer, también es un hecho diferenciado comparado con el de ser hombre, porque ella, al tener VIH, ya se le genera un problema con sus relaciones personales y la condición de la maternidad que es inherente a la mujer cis en este caso. Entonces, si vemos, es un análisis interseccional que lo que crea es una situación de vulnerabilidad combinada por mujer, por ser niña, por pobreza y por VIH. Y lo que usted lo que hace es visibilizar esta situación. Y un último caso de jurisprudencia relativamente reciente es el caso de IV contra Bolivia. En este caso, la señora acude al hospital ya dispuesta a tener a su hijo y se descubre que no puede tener un parto natural y pues entonces lo que procede en estos casos es una cesárea. Lo que pasa en este acto es que cuando le hacen la cesárea a la señora IV, el médico, sin haberle consultado, sin haberle informado, le hace una ligadura de trompas. Porque decide que sí, que ya esta mujer ha tenido muchos hijos, que podía ser peligroso para su salud quedarse embarazada. No dudamos de que pueda haber motivos médicos detrás, pero autónomamente él decide que pues, esta mujer se tiene que hacer una ligadura de trompa. La mujer presenta las denuncias oportunas, no da ningún resultado. El caso llega a la Corte Interamericana, bueno, a través de la Comisión Interamericana, como ustedes saben. Bien, entonces primero hay una primera cuestión que se plantea, que es si el hecho de que la esterilizaban, porque esta era una mujer peruana, refugiada en Bolivia, en una situación económica desfavorable. Bien, entonces lo primero que plantea la comisión y los representantes en este caso es que la esterilización se produjo precisamente también por esos hechos. La Corte en su momento lo que dice es que efectivamente la esterilización es un fenómeno, la esterilización forzada es un fenómeno que ha tenido mayor impacto en mujeres que son parte de grupos con una mayor vulnerabilidad, ya sea por su posición socioeconómica, raza, discapacidad o vivir con el VIH. ¿Qué pasa? Que en este caso la Corte no cuenta con elementos suficientes para poder declarar probado que la esterilización en sí forzada se produjo de manera discriminatoria. Pero dice, sin perjuicio de lo que vayamos a declarar en el acceso a la justicia. Entonces, en el siguiente capítulo, en el que la Corte analiza el acceso a la justicia, cuando la señora IV sí va a denunciar el caso, la Corte ahí sí ve claramente que se produjo una discriminación, primero por la posición socioeconómica y después por su condición de refugiada. Entonces, ¿qué está diciendo la Corte ahí? Que no es lo mismo ser una persona boliviana que presenta una denuncia, una persona burguesa boliviana que presenta una denuncia, a ser una persona pobre que presenta una denuncia, a ser una persona pobre y refugiada que presenta una denuncia. Y ahí la Corte ya está señalando que, ojo, se está dando un trato, se está poniendo a la persona en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Y en este caso, ¿por qué era? Porque, por ejemplo, en el caso de la señora IV hubo unos cambios de jurisdicción que le hacía hacer traslados de juzgado que implicaban incluso unos 250 kilómetros. Pero es una persona con recursos. Eso, más allá de la molestia, no le causa ningún impacto. Pero esta señora que tenía que traer a los testigos, que tenía que además volver a vivir la revictimización, que lo que es pasar por un juicio, tenía que gastar todos los pocos recursos que tenía para perseguir justicia. Entonces aquí lo que dice la Corte es, hubo una vulneración al acceso a la justicia con base en la posición socioeconómica de la señora IV. Y aparte, la Corte hace otra señalización. Dice, lo que observa la Corte es que al ser refugiada, a la señora IV lo que le pasó es que recibió cierto tipo de presiones y le empezaron a preguntar, cuando ella presenta la denuncia, empiezan a cuestionar su residencia. Entonces, efectivamente, eso es algo que una persona nacional nunca hubiese recibido y lo cual aumentó
la violación que se le produjo, en este caso, a la señora IV. Entonces, antes de pasar al impacto a reparaciones, bueno, recordar el caso Cuscul y el caso VRP-VPC. También es un caso interesante, si bien el análisis interseccional no lo es del todo, pero sí se habla, por eso no lo incluí en la presentación, porque sí se habla un poco del análisis interseccional, y como tengo un poco de tiempo es solo para que se queden con el caso de VRP-VPC. Es una niña a la que su padre viola, y cuando la mamá va a poner la denuncia, bueno, pues se producen todo este tipo de situaciones en los que se aplican revictimización de la niña. No hay un proceso adaptado a la niña para poder analizar su caso, para poder ser escuchada en unas condiciones adaptadas a la niña. Al final, incluso el padre en su momento termina siendo absuelto. Y bueno, pues no se tiene justicia. En ese caso, la Corte también habla de que se va a proceder a hacer un análisis interseccional, en el sentido de que las normas, cuando tienes que hacer un análisis, cuando una niña sometida a violencia sexual se presenta en la policía y después sigue todo el trámite ante el juzgado, etcétera, etcétera, se tiene que hacer un análisis diferenciado y se le tiene que aplicar un estándar diferenciado al de los adultos, y más en las niñas. ¿Por qué? Porque está demostrado que las niñas tienen una probabilidad mayor de ser sometidas, por el hecho de ser mujer, a violencia sexual. Y bueno, ya el impacto en reparaciones. Y ya con esto voy terminando y pasamos a las preguntas. Pero sí no quería terminar sin hacer un impacto de reparaciones. Por ejemplo, en el caso Fernández y Ortega contra México, es muy interesante. Es parecido a Rosendo Cantú en el sentido de que también es una violación sexual cometida por militares en el estado de Guerrero a una mujer indígena. Entonces, en este caso, como reparación, la Corte, entre otras de las reparaciones que ordena, lo que dice es que se tiene que crear un centro comunitario, un centro de la mujer, que además debe estar gestionado por la comunidad, un centro comunitario que imparta pues capacitaciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, etcétera, 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 y dirigido por miembros de la propia comunidad. Y otra cosa muy interesante que hace el caso es que en este caso se descubrió, y fíjense que el caso va sobre esta mujer que ha sido sujeto de violación sexual, pero tiene unas hijas, ¿vale?, que también reciben un impacto por la violación de su mamá. Pero en el trámite ante la Corte se demuestra que estas niñas tenían que ir caminando no sé cuántos kilómetros para poder acceder a la escuela pública, por ser miembros de una comunidad indígena, estar estructuralmente, históricamente mucho más apartadas, tener menos acceso a las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa aquí es que estas niñas, ¿qué terminaban haciendo? Pues iban a vivir con familias de clase media, lo cual creaba un campo fértil para la explotación de esas niñas que hicieran los trabajos de la casa de manera no remunerada, en situación de esclavitud o semiesclavitud, para que pudieran ir al colegio. Entonces, el caso no va de eso, pero sí son víctimas del caso en tanto que son hijas de la mujer. Y lo que dice la Corte es que a estas niñas se les tiene que dar, como se ha demostrado en este caso, que por ser miembros de una comunidad indígena y por ser niñas tienen un difícil acceso a la educación, que además las pone en situación de explotación. Ustedes Estado tiene que facilitar el alojamiento y alimentación para asistir a la escuela. No puede depender de que se queden en una familia X o B o Z. No, tiene que ser el Estado. Y sugiere la Corte además que otra alternativa podría ser que se les construya una escuela cercana al lugar donde viven. Este caso, bueno, ustedes ya después si quieren hablamos de si se están cumpliendo o no las medidas de la Corte, que es otra gran discusión, pero bueno, está en fase de supervisión de cumplimiento, y después podemos ver cómo entrar en la Corte Interamericana y cómo analizar qué medidas se están cumpliendo y qué medidas no se están cumpliendo hoy por hoy. Bien, en el caso de González Yuy contra Ecuador, bueno, la niña ya era mayor a la hora de dictarse el caso. Ustedes saben que el caso tiene un gran recorrido a lo largo del sistema interamericano, mucho más largo, desgraciadamente, del que nosotros quisiéramos. Entonces, cuando ya llega el caso a la Corte, ya la niña está en la universidad, ¿vale? Entonces, la Corte, para garantizar su derecho a la educación,
y un poco compensar esa situación de discriminación que ella tiene por ser pobre y por ser portadora del VIH, lo que le pide al Estado, aparte de las indemnizaciones y de las investigaciones oportunas, es que uno se le otorgue una beca independientemente de sus calificaciones para seguir con sus estudios universitarios y una beca también para tener un estudio de posgrado, en la idea de que eso va a compensar un poco la situación económica desfavorable que hace que normalmente las personas no tengan ese acceso a ese tipo de educación superior. Y por último, el caso IV contra Bolivia, que es el caso de la esterilización forzada, en el que en una de las reparaciones que dicta la Corte, sin perjuicio de que, fíjense, no dijo que la señora había sido discriminada por haber sido, por una situación socioeconómica desfavorable o por haber sido refugiada. No lo dice más tarde con respecto al acceso a la justicia. Pero una de las reparaciones que dicta la Corte es que el Estado debe adoptar programas de educación y formación permanente dirigida a estudiantes de medicina, profesionales médicos, así como todo el personal que conforma el sistema de la salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos y violencia de género. Y bueno, ¿qué se pretende con esto? Pues es lo que tiene el raison d'être de las reparaciones de la Corte. Esto no es solo de indemnizar a la víctima, esto va también de evitar que estas violaciones se vuelvan a repetir. Y una de las formas de las garantías de no repetición que entiende la Corte que son efectivas es los modelos de capacitación a funcionarios públicos. Y este es un ejemplo de ello en el que se le obliga a capacitar no solo en género, sino también en evitar que se reproduzcan este tipo de estereotipos. Y ya para terminar, algo muy breve, porque sí creo es necesario, probablemente sepan un poco cómo funciona la página de la Corte, pero creo que el saber no ocupa lugar y los trucos siempre son bienvenidos. Entonces, a mí sí me interesa particularmente que sepan que esta es la página, obviamente, de la Corte, donde ustedes tienen la jurisprudencia, la tienen aquí, pero esta parte de aquí creo que también es muy importante, porque aquí ustedes tienen los casos en etapa de supervisión de cumplimiento. Hay muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero los estados cumplen o no cumplen? Pues sí, pues cumplen en muchas cosas, en otras quedan muchas por cumplir. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Bueno, aquí tienen una parte de casos de etapas de supervisión de cumplimiento, está dividido por países, está dividido por casos y tienen una lista de las medidas que se han cumplido y las medidas que faltan por cumplir. Entonces, sí creo que es muy interesante saber cuál es la eficacia práctica que tiene la Corte y el impacto que tiene en la región. Y aparte, los casos que están en etapa de fondo, pues saber hoy por hoy cuáles son los casos sobre los que se va a dictar sentencia. Hay casos muy interesantes que han llegado ahora y que pueden ser, pues esperemos que creen estándares interamericanos de gran impacto en la región. Y por último, bueno, todas las redes sociales, como no, tenemos Twitter, los tenemos en inglés, en español, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero yo siempre recomiendo, hay un apartado que es servicios de información, suscripción a servicios informativos y una cosa que se llama comunicados de prensa. ¿Por qué estar suscrito a esto? Porque no hay sentencia que no publique la Corte que no vaya por comunicado de prensa. Entonces uno se suscribe al comunicado de prensa y cada vez que se dicte una sentencia de la Corte les va a llegar un mail y van a estar informados con un pequeño resumen de la sentencia y un acceso al texto íntegro de la sentencia. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho esto. Con esto doy por terminada mi parte. Agradezco nuevamente la invitación del Instituto, la exposición de Andrés y, bueno, quedamos a su disposición. La app del Digesto también que ha salido. Sí, también tenemos, es verdad, también tenemos una aplicación de Digesto que se acaba de publicar, que también está muy interesante porque puedes acceder a la jurisprudencia por temas y además se puede compartir por WhatsApp cualquiera de los estándares jurídicos que ustedes encuentren y consideren relevantes. Sí está. Entonces, bueno, nada, les agradecemos y estamos a su disposición para las preguntas que puedan tener.